Hola, mi nombre es Salvador Mira y soy profesor de informática. Te doy la bienvenida a la píldora 27 del curso Redes en Píldoras. En ella te hablaré principalmente de los procesos de encapsulación y desencapsulación de los datos. Conocer los fundamentos de los modelos en capas OSI y TCP/IP es interesante para entender mejor cómo se encapsulan los datos para ser transmitidos a través de la red. Aunque ya vimos en la píldora 21 un símil de encapsulación con una carta postal, el proceso en las redes no es tan sencillo. En teoría, sería posible enviar a través de una red grandes archivos en un solo envío, como por ejemplo películas, sin tener ningún tipo de interrupción. Sin embargo, esto podría generar problemas a otros dispositivos que necesitasen utilizar el medio, ya que éste estaría monopolizado por el envío anterior. Además, si la transmisión fallase, habría que empezar desde el principio. Imaginad qué es lo que ocurriría si estuvieseis al 99% de la descarga y fallase en ese momento. Para evitar los efectos negativos anteriores, se debe utilizar una estrategia que se lleva aplicando desde la antigua Roma. Divide y vencerás. La idea consiste en dividir los bloques de datos en trozos más pequeños y manejables. Tras ello, enviaremos estas piezas de datos a través de la red. La segmentación es el proceso de dividir los bloques de datos en unidades de menor tamaño para enviarlas a través de la red. En las redes TCP/IP se envían paquetes individuales que contienen los segmentos producidos en el proceso de segmentación. Cada paquete se envía de forma individual y de forma independiente al resto de los paquetes. Además, puede ocurrir que cada paquete tome una ruta distinta a todos los anteriores para alcanzar el destino. La segmentación de los mensajes nos proporciona grandes beneficios, como por ejemplo el incremento de la velocidad. Al enviar una cantidad grande de datos, no se monopoliza la red. Gracias a la segmentación, se pueden intercalar segmentos correspondientes a distintos procesos de comunicación. A este intercalado lo denominamos multiplexación. Otro beneficio es la mejora en la eficiencia. Si por ejemplo algún segmento se pierde o se corrompe, no será necesario reiniciar el proceso de comunicación desde el principio. Bastará con recuperar aquella o aquellas partes del mensaje que se hayan deteriorado. En el proceso de segmentación, se toman los datos generados desde la capa de aplicación y se dividen en distintas partes que se envían de manera independiente a través de la red. Gracias a la segmentación, todos los mensajes de cualquier proceso de comunicación estarán divididos en distintas piezas. Las partes de distintos mensajes se pueden entrelazar a medida que atraviesan los medios. Gracias a este entrelazado, cada proceso de comunicación consigue una parte del ancho de banda disponible. Esta característica se denomina multiplexación. Cuando segmentamos los datos para enviarlos por la red, aumenta el nivel de complejidad en el proceso de envío. Si por ejemplo debiésemos enviar un correo postal con un documento de 100 páginas, pero en cada sobre cupiese solo una página, tendríamos que poner la dirección de destino y la dirección de origen en cada sobre. Además, deberíamos identificar cada sobre para poder poner las páginas del documento en el orden adecuado mediante un número de secuencia. En las comunicaciones en red, el proceso es análogo. En cada segmento se debe identificar el origen y el destino, y cada segmento debe tener un número de secuencia para poder reensamblar el mensaje en el destino. El protocolo que se encarga de secuenciar los segmentos es TCP. En la ilustración
vemos que los segmentos se etiquetan para su envío, recepción y reensamblado en el destino. El etiquetado de los segmentos permite ponerlos en orden cuando son recibidos. De forma virtual, la comunicación se produce entre las dos capas de aplicación, del emisor y del receptor. Pero en realidad, la información fluye entre las capas de arriba hacia abajo en el emisor y de abajo hacia arriba en el receptor. Hemos visto que en cada capa actúa un protocolo específico de la pila de protocolos. Cada uno de estos protocolos, además de tener una misión, añade cierta información que denominamos cabeceras. Al proceso de añadir estas cabeceras lo conocemos como encapsulación. La forma que tiene cada pieza de datos en cada una de las capas la denominamos Protocol Data Unit o simplemente PDU. En el proceso de encapsulación, cada capa recibe la PDU de la capa superior y la encapsula en una nueva PDU, de acuerdo al protocolo empleado. Al igual que las capas, las PDU tienen unos nombres que las identifican. Aunque no hay ningún tipo de norma a este respecto, sí que hay ciertos nombres que están globalmente aceptados por la comunidad para las PDU. Si lo vemos de arriba abajo, en el proceso de encapsulación lo primero que tenemos son los datos, que es el término general para la PDU de la capa de aplicación. En la capa de transporte, la PDU que tenemos es habitualmente el segmento, pero también podemos llamarlo datagrama en el caso de utilizar el protocolo UDP. En la capa de red, la PDU es el paquete. En la capa de enlace de datos, nuestra PDU será la trama. Y en la capa física, cuando la información está fluyendo por el medio, la PDU son los bits. En el proceso de encapsulación, cada capa de la pila de protocolos añade información adicional de encabezado a los datos originales que hay en cada segmento. En los procesos de comunicación se comunican virtualmente las capas de aplicación del emisor y del receptor, pero realmente los datos se encapsulan desde la capa de aplicación bajando por el resto de capas del stack y cuando se reciben se desencapsulan desde la capa más baja hacia la capa más alta. A medida que la información fluye entre capas, cada una de estas capas añade una serie de cabeceras. En el ejemplo tenemos una transmisión desde un servidor web hacia un cliente web. El protocolo de la capa de aplicación, en este caso HTTP, empezará el proceso entregando los datos de la página web con formato HTML a la capa de transporte. Allí, los datos de la capa de aplicación se dividen en segmentos de TCP. Cada segmento tendrá información sobre qué procesos se ejecutan en los ordenadores de origen y de destino. Además, contendrá información que permite que el proceso de destino vuelva a poner los datos en el orden original. Los segmentos generados en la capa de transporte se pasarán a la capa inferior, es decir, la capa de Internet, en la cual se implementa el protocolo IP. Aquí los segmentos se encapsulan dentro de lo que son los paquetes, los cuales agregan unos encabezados para poder identificar al ordenador de origen y al ordenador de destino. Cuando los paquetes se pasan a la capa de acceso a la red, se encapsularán dentro de lo que se llama una trama, la cual, además de tener un encabezado, también tiene un fin de trama o tráiler. Cada encabezado contiene una dirección física de origen y de destino. Esta dirección física identifica de forma exclusiva los dispositivos dentro de la red de área local. Por último, para poder enviar la trama a través del medio físico, los bits que la componen se codificarán en señales adecuadas para el medio elegido. De ello se encarga la tarjeta de red. Cuando la información llega a su destino, se invierte el proceso de encapsulación, es decir, se realiza la desencapsulación. En este proceso, la información fluye de las capas inferiores a las capas superiores. Cada vez que los datos suben una capa en el stack,
Se lee la información de cabeceras y se elimina. Cuando se han eliminado todas las cabeceras, lo que se obtiene son los datos. En la píldora 27 hemos tratado los siguientes temas: ¿por qué es necesario segmentar los datos antes de enviarlos? ¿Cuáles son los beneficios de la segmentación? ¿En qué consiste la secuenciación y por qué es necesario realizarla? ¿Y qué son las Protocol Data Units o PDUs? Muchas gracias y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.